Esto no ocurrió en el siglo XIX, no ocurrió en 1950 ni en 1980. Esto ocurrió en 2015 en la Ciudad de México. Una joven de 22 años llevaba 6 meses encadenada a un tubo de tintorería, 600 heridas documentadas en su cuerpo, una deuda que nunca podría pagar porque fue fabricada para que nunca pudiera pagarla. Y lo que hace que esta terrible historia sea diferente a todas las que hayas escuchado sobre trata de personas no es la cadena, es lo que le pasó después de que la quitaron. Al final de este video vas a entender cómo una niña que solo buscaba el amor, que nunca tuvo en su casa, terminó 5 años y medio en esclavitud. Vas a entender el mecanismo exacto, la deuda fabricada, la culpa instalada, la familia que se convirtió en carcelero, porque ese mecanismo sigue activo en miles de casas en México ahora mismo, mientras ves este video. Vas a entender por qué más de 600 cicatrices no son el final de la historia, sino el centro. Y vas a entender lo que nadie contó, que después de que la rescataron, la misma persona encargada de protegerla la entregó a una segunda red de explotación disfrazada de ayuda. Sunduri lo ha contado en sus propias palabras. Hoy lo contamos desde adentro. México, años 90, el origen. Sunduri creció, siendo culpable de algo que nunca hizo. Su madre, mujer sola que la crió sin el padre de la niña, le repitió durante años la misma frase de maneras distintas, que ella era la razón por la que su padre se había ido, que hubiera sido mejor no haberla tenido, que el problema de la familia tenía su nombre y su cara. Cuando la violencia es la normalidad desde el inicio, no aprendes a huir de ella, aprendes a buscar versiones más tolerables de ella, aprendes a medir el dolor en escala. Esto duele menos, esto duele igual, esto duele más. Lo que Sunduri nunca aprendió en su casa fue cómo se ve el amor cuando no viene mezclado con daño, y esa ausencia fue la puerta por la que todo lo demás entró. A los 17 años decidió irse, no de manera estratégica ni calculada, de la manera en que se van los que llevan demasiado tiempo aguantando, hacia el primer lugar que parezca diferente. Ese lugar tenía la forma de un joven del que se enamoró. La relación duró poco, y terminó de la única manera que Sunduri conocía, en violencia sola, sin papeles. Su madre los retenía por ser menor de edad, sin casa, sin trabajo, y con 17 años, Sunduri estaba en el lugar más peligroso en el que puede estar una persona, sin nada que perder y desesperada por encontrar algo que se parezca a una familia. Leticia era vecina, la madre de una excompañera de primaria. Conocía la situación de Sunduri, sabía del padre ausente, de la madre violenta, de la relación rota. Había estado cerca lo suficiente para saber exactamente cuál era la herida de la joven y exactamente con qué oferta llenarla. Aquí tienes una casa. Tú aquí vas a ser como una hija para mí. Lo que necesitas es una familia de verdad. Los primeros meses fueron lo que prometieron ser. Para una persona que no conoció amor sin condiciones, la normalidad cotidiana de esa familia, desayunar juntos, que te pregunten cómo estás, que alguien note cuando no estás, se sentía como lujo. Sunduri lo describe así: fueron los mejores meses de mi vida. La trampa más peligrosa no es la que parece trampa, es la que primero te da exactamente lo que necesitas, para que cuando lo quite ya no puedas irte. Leticia le dio responsabilidades, era parte de la familia, entonces colaboraba como la familia colaboraba. Atender la tintorería, recibir clientes, entregar ropa. Un día, Sunduri confundió las camisas de un cliente con las de otro. Media docena de camisas entregadas al cliente equivocado. 25,000 pesos en el trabajo de una tintorería, donde la docena se cobra a 80 pesos. Para llegar a ese número, Sunduri necesitaba planchar 1,250 docenas, 12,500 prendas, sin contar los descuentos por la ropa que Leticia le había dado, los zapatos, la comida, el techo. En México, la modalidad de esclavitud por deuda o siervo es una de las formas más comunes de trata de personas que no se reconoce como tal. La víctima contrae una deuda impagable, generalmente fabricada, y trabaja indefinidamente para saldarla. Según la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, este patrón representa el 34% de los casos documentados de explotación laboral en México. La deuda nunca iba a desaparecer porque no fue diseñada para desaparecer, fue diseñada para crecer,
Por cada hora que se atrasara en el trabajo, Leticia le sumaba una docena más. Por cada camisa que manchara sin querer, la deuda crecía. Por cada vez que se enfermara, por cada vez que no pudiera terminar la jornada. El trabajo de Sunduri comenzó con 3 docenas diarias. Terminó en 12, 13, a veces más. Desde las primeras horas de la mañana, lavar trastes, fregar pisos, limpiar baños, trapear escaleras. Hasta las 2, las 3 de la mañana planchando sin parar. Turnos de empleada doméstica, seguidos de turnos de planchadora industrial. Sin salario, sin seguridad, sin posibilidad de salir. Ciudad de México, 2012 a 2014. Los años del infierno. Primero fue el cuarto. Leticia le dijo a Sunduri que sus hijas ya no querían dormir con ella, que apestaba, que ahora debía dormir en la tintorería, en el piso. Después fue la comida. No te da tiempo de sacarme el trabajo. Entonces, tampoco te da tiempo de comer. Días sin comer, agua del grifo, semanas sin bañarse. En los momentos de mayor hambre, revisando los desperdicios de la cocina para encontrar algo que comer. Sunduri describe esos años con una precisión que viene de haberlos pensado muchas veces. Las cadenas que me ataban no eran físicas todavía, eran psicológicas. La culpa, la deuda, el convencimiento de que yo lo merecía, de que sin ella no era nadie. La violencia física existía desde el principio. Los jalones de pelo, las cachetadas que Leticia llamaba corrección de madre. Pero el instrumento más efectivo era la mente. Sin mí no eres nada. Aquí tienes familia. Tu madre no te quiere. Si te vas, no tienes a dónde ir. Sunduri intentó irse una vez. Encontró un billete de 500 pesos en una camisa de un cliente. Salió temprano a comprarse algo de comer. Regresó con unas bolsas. La hija de Leticia la vio. Se lo dijo a su madre. Esa quemadura en el brazo izquierdo fue la primera cicatriz que Sunduri entendió que era suya para siempre. Y fue el momento en que algo cambió en ella. No fue rabia, no fue desesperación, fue algo más frío y más determinado. Pensó, comenzó a planear. Ya le he planchado más de lo que le debo. 3 meses después de la quemadura, Sunduri se fue, sin plan perfecto, sin a dónde ir. Se subió a un taxi y le dijo al taxista que no tenía a dónde ir, que venía de un lugar donde la maltrataban. El taxista la llevó con su hermana. Sunduri lleva 3 meses viviendo, intentando recoger su vida cuando Leticia la encuentra. Una patrulla, el esposo, una denuncia de Leticia por robo, el dinero de las camisas, la deuda impagable de 75,000 pesos, un policía comprado. Si no cedes a lo que ella te está pidiendo, te subo a la patrulla y te vas a la cárcel. Sunduri negoció, volvió. 3 meses, 7 docenas diarias. Me das de comer, ya no me pegas. Leticia aceptó con una sonrisa. Los 3 meses se convirtieron en 2 años más. Cada vez que Sunduri intentaba saldar la deuda, Leticia la había incrementado. Cada plancha manchada, cada error, cada segundo de atraso. Y entonces llegó la cadena. Para el baby shower de su hija, Leticia necesitaba que Sunduri no estuviera visible. Pero tampoco podía irse. La solución fue una cadena. Primero del cuello. Después de que Sunduri suplicó, de la cintura. Una cadena gruesa con candado, sujeta al tubo donde colgaba la ropa. Sunduri encadenada a su propio trabajo, 6 meses. Encadenada de la cintura durante 6 meses. Sin permiso de acercarse a la puerta. Sin ventanas. Cuidada en turnos por Leticia durante el día, por sus hijas durante la noche. Los sobrinos menores de edad entrenados para vigilarla y golpearla cuando el trabajo se atrasaba. Un sobrino que practicaba karate le enseñaba a Leticia técnicas de sometimiento. La violencia se volvió sistema, familiar. En México, la Comisión Nacional de Derechos Humanos documentó que en el 62% de los casos de trata de personas con fines de explotación laboral, el agresor principal es un familiar o conocido cercano de la víctima. La proximidad afectiva no es accidental, es parte del método. Los médicos que la examinaron cuando salió contaron más de 600 heridas y cicatrices en todo su cuerpo. 600. Para documentarlas en el expediente, el equipo forense tardó varios días solo en registrarlas. Sunduri llevaba 5 días esperando esto. Había contado los pasos del departamento de arriba.
Sabía en qué parte del piso crujía la madera. Sabía cuándo subían a revisar y cuándo dejaban pasar más tiempo. Como premio, un día le dieron caldo de pollo. Para ella era demasiado, un lujo, y se quedó dormida hasta las 5:30 de la mañana. Cuando abrió los ojos, supo que era su momento. El baño daba al patio del predio, del patio a la calle, un salto de aproximadamente un piso, alambres en la pared. Sunduri cayó al otro lado, se raspó las rodillas, se levantó rápido, corrió a la esquina, paró un taxi. No tengo a dónde ir. El taxista la llevó con su hermana, que era madre soltera y vivía sola. Sunduri llegó a las 6 de la mañana cubierta con gorra y bufanda para esconder las heridas. Cuando le pidió que se la quitara, no la reconoció. La tenía cubierta de heridas, delgada hasta desaparecer, el pie sangrando. La hizo pasar. Ciudad de México, 2015. Lo que nadie contó. Sunduri tardó 3 días en dejarse convencer de ir a denunciar. Tenía miedo de que la regresaran. Tenía miedo de que otra vez le creyeran a Leticia antes que a ella. Tenía miedo del sistema que siempre había funcionado para los que tenían poder y nunca para los que no tenían nada. El agente del Ministerio Público la vio. No le pidió que explicara. Le preguntó si había comido. Yo también tengo hijas. ¿Te voy a ayudar? La canalizó al búnker de la PGR en la colonia Doctores, el búnker especializado en casos de trata de personas. Y ahí, por fin, alguien hizo el trabajo que tenía que hacer Leticia y su familia fueron detenidos, sentenciados a 30 años de prisión. Sunduri dio 3 días de declaración porque tenía todo fresco y quería que todo quedara registrado, cada herida, cada fecha, cada nombre. Y entonces la historia oficial terminó. Víctima rescatada, familia tratante en prisión, justicia, excepto que la historia oficial no era toda la historia. La fiscal encargada del caso de Sunduri la entregó a una asociación civil. La responsable de esa asociación se presentó con discurso impecable, luchadora contra la trata de personas, defensora de víctimas, misionera de la justicia. Y en los años que siguieron, esa mujer explotó a Sunduri de una manera diferente, pero estructuralmente idéntica a lo que Leticia había hecho. Le pagaba un salario mínimo, a veces menos, mientras la llevaba de conferencia en conferencia, vendía libros con su historia, recaudaba fondos con su nombre, se fotografiaba con políticos usando la imagen de Sunduri como capital. Cuando Sunduri no quería ir a un evento, la amenazaba con quitarle las ayudas. Cuando preguntaba por el dinero recaudado a su nombre, recibía respuestas sobre los costos de la asociación, sobre que su trabajo era ayuda y no trabajo. Resulta ser que la fiscal encargada de mi caso me entregó con mi segunda tratante. Sunduri lo dice con una calma que viene de haberlo procesado durante 10 años, no con rabia o coraje, con la claridad de alguien que entendió exactamente lo que pasó y decidió contarlo en sus propias palabras. En México, según la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, el 23% de las víctimas de trata rescatadas formalmente reportan haber experimentado formas de explotación secundaria por parte de organizaciones que debían brindarles atención. La impunidad en este segundo nivel de abuso es casi total, porque las víctimas no tienen estructuras de apoyo alternativas y porque las propias instituciones que deberían investigarlo son parte del sistema que las entregó. En México, según la Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas, el 23% de las víctimas de trata rescatadas formalmente reportan haber experimentado formas de explotación secundaria por parte de organizaciones que debían brindarles atención. La impunidad en este segundo nivel de abuso es casi total, porque las víctimas no tienen estructuras de apoyo alternativas y porque las propias instituciones que deberían investigarlo son parte del sistema que las entregó. Dios me dio una oportunidad nueva de vida y ahora podía vivir libre y sin rencores. No lo dice con el tono de quien recita un versículo aprendido. Lo dice con la voz de quien lo verificó en su propio cuerpo, en su propia historia, en los 10 años que construyó después de salir. Perdonó a su madre. No porque lo que su madre hizo fuera perdonable en el sentido de que estuvo bien, sino porque cargar con eso era seguir encadenada a algo que ya no tenía candado. Hoy, ella trabaja en una fundación en México, no como figura pública ni como símbolo de nada, como trabajadora, como colaboradora, con horarios, con proyectos y con resultados, con la dignidad de quien hace algo útil y le pagan por ello. Está rescatando a otras niñas de lo que a ella le quitaron por años.
Tiene un proyecto de granolas con las niñas de la fundación, hecho con las manos, vendido con honestidad, sin imagen de nadie encima. Está reabriendo su caso al mismo tiempo, porque después de 10 años, sabe que hubo cosas que no se registraron bien, que personas quedaron fuera de la condena, que la justicia que se hizo no fue toda la justicia que correspondía, y porque una persona que sobrevivió lo que Sunduri sobrevivió no tiene obligación de callarse nada de lo que faltó. Hay una pregunta que Sunduri se ha hecho durante 10 años sobre su caso. ¿Cómo una familia ordinaria de una colonia popular de México llegó a hacer todo lo terrible que a ella le hicieron? Nadie les enseñó cómo explotar. Lo hicieron solos. Y eso me dice cuánto mal somos capaces de hacerle a otra persona cuando alguien está completamente indefensa. No la indefensión del cuerpo encadenado, la indefensión de la persona que desde niña aprendió que no merece otra cosa. Esa es la cadena que Leticia no fabricó. Esa ya estaba puesta mucho antes. Lo que nadie puede quitarle a Sunduri, lo que la cadena no pudo quitarle, lo que la segunda tratante no pudo quitarle, lo que 20 años de violencia acumulada no pudieron quitarle, es la capacidad de nombrar lo que pasó con precisión, sin dramatismo innecesario y sin permiso de nadie. En México hay miles de Sunduris en este momento, no con cadenas visibles, con deudas fabricadas, con supuestas amistades o familias que ofrecen lo que faltó y cobran todo lo que tienen, con sistemas que deberían proteger y que a veces entregan. Sunduri dice que Dios le dio una oportunidad nueva de vida. Lo que ella eligió hacer con esa oportunidad es trabajar para que otras personas no tarden años en encontrar la salida que a ella le tomó 10 años encontrar. Esa es la libertad que la cadena no pudo quitarle. Y al día siguiente hay que volver a trabajar.